Esto de los despachos aduaneros. Recuerden, teníamos un despacho normal, el anticipado y el inmediato. Dentro de los despachos anticipados, habíamos indicado que tiene que llegar, ¿no es cierto?, la mercadería es decir, primeramente nosotros debemos presentar la documentación antes del arribo, ¿no? Antes del arribo del medio de transporte en este caso, a frontera. Generalmente los despachos anticipados se hacen en frontera, por tanto, los despachos deberán de ya presentarse la documentación y hacerse el sorteo respectivo, ¿no? En el respectivo habíamos indicado que tenemos 3 canales: el canal verde, que es levante directo; el canal amarillo, que es aforo, revisión documental; y el canal rojo, que es el aforo físico y documental, ¿no? Para ello, nosotros tenemos que hacer un pago, el tema del sorteo de canales, a partir de la asignación del número de trámite, que en este caso se genera con el pago de los tributos aduaneros. A partir de ello ya nosotros podemos determinar, ¿no?, si la mercancía, en este caso el canal verde, debe ser trasladada a la del dueño o consignatario antes del levante. Es decir, ya nosotros tenemos que definir dónde va a ir a parar nuestra mercancía. Otro tipo de despacho, tenemos los despachos urgentes, ¿no? Su trámite se inicia antes de la llegada del medio de transporte, hasta 3 días después del término de descarga. Los envíos de urgencia, la mercancía que por su naturaleza o el lugar donde se deben ser almacenadas requieren un tratamiento preferencial, pudiendo ser destinadas a los regímenes de importación, de admisión temporal, perfeccionamiento activo, importación temporal o depósito de aduana. Los envíos de socorros, por ejemplo, las mercancías destinadas a ayudar a las víctimas de catástrofes naturales, de epidemias y de siniestros, pudiendo ser destinadas a los regímenes de importación y importación temporal. En este caso es más el tema documental, que lo vamos a hacer aquellos que son funcionarios públicos aduaneros, ¿no? Dentro de ello tenemos los órganos, sangre y plasma sanguíneo de origen humano, mercancías y materias susceptibles de descomposición o deterioro, destinadas a la investigación científica, alimentación u otro tipo de consumo, materiales radioactivos, animales vivos, explosivos, combustibles y mercancías inflamables, diarios, revistas, publicaciones periódicas, medicamentos y balas, piedras y metales preciosos, billetes, cuñados y monedas, mercancías a granel, maquinarias de gran peso y volumen, partes y piezas de repuestos para maquinarias para no paralizar el proceso productivo solicitado por el productor, carga insumos para no paralizar el proceso productivo solicitado por el productor, y otras mercancías que para el criterio del en este caso, ¿no? Cuando hablamos de estos envíos, por ejemplo, hablemos de la moneda. Estos despachadas de manera inmediata no pueden permanecer, como el tema de los animales vivos, ¿no? No puede permanecer como es un despacho normal en aduana, pese que ha habido un cambio de acuerdo al nuevo procedimiento de importación, que sí nos dan plazos ya establecidos para hacer despacho. No ocurre como en años anteriores, donde un despacho podía permanecer hasta por un lapso de 15, hasta un máximo de 60 días. Uno tenía que pedir en la administración tributaria aduanera, tratando de buscar, ¿no es cierto?, que se lo despachen a la brevedad posible. Por eso es que la aduana tenía en realidad todos los almacenes repletos de mercancías, porque no había esa fluidez, no había una agilidad. Por eso es que existen estas 3 modalidades de despacho aduanero, ¿no? Dentro de los envíos de socorro también hablamos de los vehículos y otros medios de transporte, alimentos, medicamentos, vacunas e instrumentos médico-quirúrgico, ropa, calzado, tiendas de campaña, casas y módulos prefabricados, hospitales de campaña, otras mercancías, ¿no?
en realidad son mercancías que van a salir de manera urgente, que necesitan. Podemos hacer ya referencia a la numeración de las declaraciones de mercancías. Hemos indicado que a partir de esta asignación del número de las declaraciones, ¿no? Nosotros generamos ya una obligación del pago en aduana, es decir, nosotros estamos obligados a poder pagar los tributos aduaneros que van a ser fruto de esta obligación tributaria que van a ser entre el importador y el exportador, perdón, en este caso entre la aduana, ¿no es cierto? La aduana es quien va a realizar el cobro de los tributos aduaneros que vamos a tener en su momento como sujetos pasivos frente a la Aduana Nacional de Bolivia. ¿Tenemos alguna pregunta? De todos modos, las diapositivas lo van a tener ustedes. Ya, eso se los voy a remitir. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Como hemos estado viendo, ahora vamos a pasar al tema de los 5 terms que, bueno, no necesitan la parte de la historia. Ustedes ya lo han ido viendo. Sí, vamos a hacer un poquito de recuerdo que trata de un contrato de compra-venta internacional, ¿no es cierto? El acuerdo de, en este caso, de voluntades que se celebra entre personas, ¿no? De diferentes países a través de un contrato de compra y venta internacional de mercancías es la que tiene que definir cuáles son las obligaciones que tiene el comprador frente al vendedor. No olviden que este contrato de compra y venta internacional tiene que tener esas obligaciones para que la mercancía pueda llegar a su destino final, ¿no es cierto? Para esto debe existir, dice, lo que se configura en un contrato, una oferta de contrato dirigido a una o más personas, información oferente, en este caso mediante, bueno, donde nosotros vamos a dar a conocer qué tipo de mercancías vamos a vender, las condiciones de pago, el monto con el que vamos a pactar nuestra venta internacional. Así también tiene que haber una aceptación, en este caso de la persona que va a comprar, ¿no? El consentimiento respecto a la aceptación que contenga adiciones, limitaciones y otras modificaciones que se considera como una contraoferta. A su vez, esto requerirá la aceptación de la parte, en este caso del comprador internacional, ¿cierto? ¿Cuáles son en realidad las cláusulas que vamos a tener dentro de este contrato de venta internacional? La descripción de la mercancía básicamente es aquello que nos va a permitir en tema de un despacho aduanero determinar las características del producto, ¿no? El precio y la condición de pago, de qué manera vamos a hacer este pago, ya sea por algún medio de pago para poder también hacer la presentación de descargos ante la Administración Tributaria Aduanera. Vamos a realizar la declaración única de importación. No olvidemos que la carga de prueba está básicamente basado en toda la documentación que va a justificar el precio realmente pagado por pagar. El plazo de entrega, el lugar de entrega, la contratación del transporte y seguro. En este tema hay que ser bastante claros, ¿no es cierto? ¿Quién lo va a contratar el transporte y quién va a hacer el pago de este transporte? También el seguro. Hace rato habíamos preguntado, Cristian, cuáles las obligaciones que tiene el vendedor frente al comprador de utilización del Incoterm DDP. Y muy claramente lo dijo, ¿no? Las obligaciones del vendedor son las de entregar en el lugar pactado, y el lugar pactado
utilización de este Incoterm es en este caso, sus depósitos o la puerta del comprador. Recordemos que habíamos hecho mención que generalmente las damas ya son las compradoras casi compulsivas, ¿no? Y empiezan a comprar maquillajes, empiezan a comprar muchas cosas en net, y este producto tiene que llegar pues a las puertas de aquellos compradores. Generalmente tratamiento o está en en el DTP. Las obligaciones del vendedor son entregadas en las puertas. No estamos hablando de compras que se hacen de manera local, sino compras internacionales. En algún momento ustedes habrán visto un producto que les llamó la atención, un reloj, que sé yo, que se vendía en China por un monto de dólares. Alguien dirá, pero si esa mercancía tiene que llegar hasta la puerta de destino, evidentemente. Y para ello, ellos utilizan famosos Incoterms para poder cumplir con todas las obligaciones que se vayan a pactar a partir de la adjudicación de esta mercancía, ¿no? La contratación de un transporte y un seguro. No olvidemos que si yo voy a traer una mercancía de alto riesgo, tengo que asegurarlo. Ahora, en el contrato de compra-venta interna tendrá que estar fijado cuál es la obligación o de quién es la obligación de asegurarlo. Si yo voy a contratar en el Incoterm DDP, por ejemplo, la obligación lo tiene el vendedor. Así que si yo me compro en ese Incoterm, estoy feliz, ¿no es cierto? Porque lo que voy a hacer es recibir mi mercancía en depósito. No me voy a encargar de hacer ningún trámite aduanero, no voy a hacer un movimiento de dedo, si quieren llamarlo así, para que mi mercancía llegue, ¿no? El trámite aduanero de exportación e importación, que es un dato fundamental, ¿quién lo va a hacer este trámite? Dependiendo del Incoterm que vayamos a tener, ¿no? De aquella obligación que le vamos a dar al vendedor frente al comprador. Ahí será donde vamos a definir qué obligación tiene. Puede ser que yo compre la mercancía de la República de China y voy a utilizar un Incoterm donde le va a liberar todas las obligaciones al vendedor. Por tanto, esa liberación de obligación de entregarme la mercancía va a quedar simplemente en el depósito o en la fábrica. A partir de ello, quién es responsable hasta el lugar de destino, ¿no? Hablemos de la transferencia de riesgo. Hablemos de los trajes, aquellos envolturas que tiene el producto. Puedo yo como comprador pedir un embalaje mucho más caro o mucho más barato, dependiendo la condición que me vaya a firmar el vendedor, ¿no? ¿Cuál es la legislación y la jurisdicción aplicable? La fijación de daños y perjuicios, hasta qué grado de daño me van a cubrir ellos, y a partir de qué yo voy a tomar la responsabilidad. También se puede fijar la entrega de documentos, dónde me van a entregar la documentación. Existen convenios internacionales en las que sí se amparan estos contratos de compra-venta internacional, ¿no? No solamente es que yo hacer una compra. Bueno, lamentablemente en Bolivia estamos acostumbrados, quienes hacemos comercio internacional, ¿no? Nos vamos a la República de Chile y vamos y compramos, ¿no? Yo compro de 100 televisores, compro un tractor, compro todo y agarro un camión contrato y lo embarco, ¿no? Allí no estamos viendo esas normas internacionales o supranacionales que nos van a permitir dar una obligación al comprador frente al vendedor ni al transportista. Lo primero que hacemos es comprar la mercancía. No nos interesa bajo qué Incoterm, no nos interesa cuáles son las obligaciones del vendedor. Lo que a nosotros nos interesa es comprar la mercancía. A partir de ello contratamos un camión y lo subimos, ¿no es cierto? Y le decimos al camionero, sabe, nos entrega en este caso en la aduana que voy a pactar, en la aduana que va a ser tal vez frontera a una aduana especializada, viendo dónde vaya a ir mi mercancía. Y nos hemos olvidado, ¿no? No le hemos dado obligaciones al transportista, simplemente lo hemos contratado. Y el rato que vaya a surgir algún problema,
va a repercutir, va a recaer en nosotros, porque nosotros no hemos previsto darles responsabilidades y obligaciones a la persona que nos está vendiendo el producto. Puede ser que yo haya comprado 100 televisores, de los 100, 10 estén con las pantallas rotas. No existe una cláusula, no existe un contrato en la cual yo pueda ir y reclamar y decir, señor Chinito, usted tenía que haberme entregado los teleros sin ninguna rotura. Es más, los embalajes deberían de venir de esta forma. No existe eso, ¿no es cierto? Esos tienen que estar reflejados en un contrato internacional. Voy a saltarme algunos temas porque ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto? Así que nos vamos a ir a la parte de los, básicamente los 5 temas, aquellos que tiene en el compra-venta internacional. Existen obligaciones del vendedor y obligaciones del comprador. En este caso, entregar la mercancía en calidad, ¿no? También la cantidad, el lugar, el plazo y forma establecida, entregar los documentos. Es obligación que tiene el vendedor. Si ustedes van a el producto, ¿me escuchan, joven? Que hubo una interferencia. Sí, se escucha. Hubo interferencia. Bueno, voy a seguir yo, como nadie dice nada. Decíamos entonces, es la de darnos toda la documentación. Hacíamos una comparación con una compra en una semana, con la obligación del vendedor será pues entregarnos el producto. Adicionalmente, una obligación que tiene el vendedor es de entregarnos un documento. Este documento se llama factura comercial. Esta factura comercial me da el derecho propietario del par de calzados que vaya a comprar. En el tema del comercio internacional, fruto de este contrato de compra-venta internacional surge un documento, la factura comercial. En el tema de aquellos que compra-venta internacional es un documento con el que nosotros podemos realizar cualquier reclamo cuando nos entreguen la mercancía. Es básicamente nuestra garantía. Sí, salió leak. No se escucha nada, licenciado. Se ha salido. Ahorita seguro va a volver a ingresar. Cristian, ¿le acepta? Sí, por fin eres el anfitrión. No la acepto. Igual va a entrar, creo que está abierto. La licenciada o al creador está medio abierto. Ya va a entrar seguro. Que no entre. Esperemos. Ahí Ya entró leak. Hola, Licenciado, los creo que escucho. me baja señal. Ya, a ver, permítame por favor. Voy a ajustar, por ser que esté fallando un poco. Está bien leak. Denme un segundito, por favor, voy a cambiar. Ya. Ahora sí. Ahora me escuchan. Sí, Sí, leak, licenciado. se lo escucha. Ya, muy bien, esto no se da corta. Muy bien, voy a volver a la pantalla. Entonces, les decía que tenemos obligaciones, ¿no es cierto? Tanto el vendedor como el comprador. Las obligaciones del comprador son las de pagar el precio en cantidad, fecha y lugar y modalidad establecida.
¿Qué quiere decir eso? Que yo soy comprador, si voy a ir a la tienda, ¿no es cierto? Volviendo al ejemplo de los calzados, tengo que pagar el precio que voy a pactar, ¿no es cierto? Si en algún momento me tienen una oferta, pagaré esa oferta. Ellos me darán por la cantidad que estoy pagando y la fecha será pues una fecha de inmediato. Puede ser que me voy a probar el zapato y digo, volveré mañana, ¿no? Que muchas veces suele ocurrir porque no hay seriedad en estos negocios que tenemos. Y tendré que pagar en la caja, y pagaré pues ya sea en efectivo o será con un cheque o usaré una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Entonces son las modalidades de cómo voy a pagarlo. Muchas veces es más, puedo definir que le voy a pagar, ¿no? Y si voy a comprar una docena, diré, pagaré por anticipado, quiero modelos exclusivos, una vez que me entreguen pagar. Son maneras de poder pagar una deuda que se contrae con el vendedor. Entre las obligaciones del vendedor están entrega en el lugar y plazo, ¿no es cierto? Gastos adicionales de traslado a punto vencido, gastos adicionales de embarque. En este caso, si yo voy a eh, pactar, qué sé yo, digo, bueno, en la tienda, sabe que yo se lo voy a llevar a su domicilio, porque estos gastos que van a incluir en llevar desde la tienda hasta el lugar pactado va a coser a cuenta del vendedor, ¿no es cierto? Son obligaciones que van a ser traídas. La contratación de diferentes medios de transporte, qué sé yo, voy a utilizar motocicleta, entonces, ¿quién va a coser con ese riesgo? Va a ser él, ¿no? Los retrasos en la producción de bienes. Cuando hablamos a nivel de contratos internacionales, hay un contrato en la cual se definen las fechas de entrega. Y para tal fecha tendré que tener pues la cantidad que había pactado. Si no tengo, habrá cláusulas en las que me diga, bueno, por incumplimiento de plazos se tiene que pagar montos ya definidos, ¿no? Según el contrato. Ustedes han debido escuchar muchas veces que en el tema de la construcción de carreteras, por ejemplo, existe, ¿no es cierto? Si no cumple la empresa, hay que ir cobrándole penalidades. Lo propio ocurre en el tema de las ventas internacionales. Cumplir con cantidad y calidad estipulada con envases adecuados es uno de los puntos fundamentales. Por ejemplo, muchas empresas, Bolivia, los bolivianos estamos acostumbrados a hacer contratos con las empresas chinas. El chino generalmente cuando hagan un producto les van a mostrar una calidad bastante buena, pero al momento de entregar la mercancía no cumplen con eso, ¿no? Y cuando existe contratos de manera internacional se puede incluso apelar ante la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Quienes van a dar la posibilidad de que se cumpla este contrato. No olvidemos que China también tiene esas obligaciones porque ya está dentro del marco de la OMC, por tanto, ellos sí tienen que eh, acomodarse a estas reglas, a estas normas internacionales. Entregar los documentos relacionados con las mercancías, una obligación que tiene el vendedor, no debida, en este caso, debida consignación de los documentos, la imposibilidad de despacho o retraso, la obligación de desembarque o los ficticios, la posibilidad de abandono de mercancía, ¿no? Dar aviso de la expedición de la mercancía al comprador, colocar las marcas y números en los bultos para su identificación, el deber de conservar la mercancía. Una de las acciones, si ustedes van a ser grandes importadores o van a ver importaciones, ya el mismo nuevo procedimiento de importación a consumo en Bolivia obliga a todos los importadores a enumerar sus cajas para que se pueda realizar el despacho. Además, ya cada caja tiene identificado. Si yo, por decir, me llamo Juan Pérez, mis cajas vendrán pues con JP, ¿no es cierto? Que son identificados para el propietario. Eso se puede hacer en el embalaje, que es una obligación del vendedor dependiendo de su contrato. Las obligaciones del comprador hemos dicho que es el precio acordado. Si hablamos del precio, estamos hablando del precio realmente pagado por pagar, ¿no? Si es por peso, si se, en este caso peso neto.
Cuando hablamos del peso, por ejemplo, estamos hablando de aquel producto. Si yo quiero vasos de vidrio, cada vaso de vidrio tendrá pues un peso con el que voy a pactar. Adicionalmente, tiene un costo de embalaje, por tanto, el peso no será pues igual al peso bruto. Eso lo vamos a ver en un despacho aduanero cuando vayamos a realizar una liquidación de tributos y que describir el embalaje. En la descripción del embalaje tendrá que ir pues el peso del cartón. Fíjense, ¿no? Muchas veces el mismo peso del embalaje suele ser mucho mayor al producto. Hablemos de un vaso de cristal. Este vaso de cristal que sea bastante delicado puede venir en un embalaje de madera. Entonces, fíjense, allí ver que este peso es mucho mayor al producto. Recibir las mercancías en la forma y plazo pactado. Ya tanto las acciones del vendedor como del comprador son las de establecer fechas para poder hacer la recepción de la mercancía, examinar las mercancías en plazo breve posible a la entrega. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que cumplirse aquellos plazos pactados. Comunicar al vendedor en un plazo razonable la falta de conformidad de las mercancías. Puede ser que yo haya pactado por una mercancía, lamentablemente el vendedor no haya cumplido, entonces sí puedo hacer mi reclamación respectiva. ¿Qué hacer en caso de incumplimiento del vendedor? El comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de su obligación. Si la mercancía no fuese conforme al contrato, exigir la entrega de otras mercancías conformes. También pedir que las separen, ¿no? Fijar un plazo suplementario al vendedor, rebajar el precio de la mercancía por declarar resuelto el contrato, solicitar una indemnización por los daños y perjuicios. Fíjense, no es tan sencillo el tema de hacer importación. Alguien decía, yo quiero traer mercancía de China, entonces lo vemos como que vamos a la esquina y compramos la mercadería para poder traerlo aquí a Bolivia. No es tanto así, sino que tiene que ver una serie de pasos, de requisitos que debe cumplir el vendedor frente al comprador. ¿Qué hacer en caso de incumplimiento del comprador? Bueno, el comprador es generalmente a veces quien no paga, ¿no? El vendedor podrá, dice, exigir que el comprador pague el precio que recibe, ¿no? Que reciba la mercancía, que cumpla las obligaciones. Lamentablemente por temas de como le llamamos, de que del incumplimiento de muchos de los importadores bolivianos, ¿no? Ellos nos ponen cláusulas en las que nosotros debemos pagar antes del embarque. En realidad, ellos o los vendedores están asegurando de este pago. ¿Por qué? Porque ha habido incumplimientos. Fijar plazo suplementario. Puede ser que en un plazo no se haya pagado, entonces ellos dirán, bueno, muy bien, como no tenías plata, ocurre con las grandes empresas como las haciendo en este momento. Hay empresas que están incumpliendo, no porque quieren, sino porque no existe liquidez, no existe plata suficiente para poder pagar. Entonces tienen que pedir plazos, ¿no? Declarar resuelto el contrato si el incumplimiento es sustancial o el comprador no cumple dentro del plazo suplementario. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Voy a saltarme, por favor, porque estos son temas que lo han visto, no está bien que vayamos a repetir, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de la documentación que interviene en el comercio exterior. En las exportaciones y en las importaciones, no, básicamente nosotros tenemos que contar con un documento que nos permita hacer este despacho aduanero, es decir, darle legalidad a la mercancía extranjera, la declaración de exportación. Hablemos de la DEX, es el documento de exportación en este momento, ahora sería, ¿no?, la que nos permite hacer la
exportación de mercancía, aporta información sobre la mercancía, su origen, etc. Este documento en la que nosotros vamos a describir las mercancías que se exportan, ¿no? El documento es llenado por el agente despachante de aduana o el exportador. En el caso boliviano, no necesariamente tiene que ser contratado una agencia despachante, sino puede realizar el exportador. Hemos hablado, y ustedes han visto, me imagino, en otras materias, y quienes realizan exportaciones, importaciones, son denominados operadores económicos autorizados, los famosos. Para ello, nosotros como personas o como sujetos pasivos también podemos ser considerados como EA, un operador económico autorizado para poder realizar nuestras importaciones. Podemos realizar nuestras importaciones sin la necesidad de intervención de una despachante de aduana, ¿no? La declaración única de importación, este documento tiene la función de declarar el valor en aduana de las mercancías importadas. Únicamente lo necesitan los importadores de mercancías, básicamente nosotros, ¿no? Quienes vamos a realizar una importación. El certificado de origen es aquel documento, ¿no? Por el cual se acredita que las mercancías a exportar cumplen las normas de origen en un determinado acuerdo comercial. Tanto en el tema de exportaciones como en el tema de importación, nosotros necesitamos esta documentación si pertenecemos a un acuerdo comercial. No olvidemos que estos acuerdos comerciales no se van a permitir la reducción de aranceles. Si yo voy a hacer la importación de fierro de Perú, tengo un acuerdo comercial entre Bolivia y Perú, sí existe, ¿no? Dentro de la Comunidad Andina de Naciones, y me está liberando del arancel para aquellos productos que no se producen en Bolivia. Por tanto, el gravamen arancelario cero. Y lo que voy a pagar será simplemente el impuesto al valor agregado, ¿no? Esas son las facilidades que se vayan a obtener la obtención de estos certificados de origen. Ya los certificados de origen básicamente nos dan tanto a los importadores como a los exportadores la posibilidad de poder demostrar, uno, la originalidad del producto y otro, la reducción de aranceles. Los documentos comerciales que vayamos a utilizar dentro de una transacción comercial internacional está la factura pro forma. Este documento no da información al importador relativa al importe de la mercancía y las condiciones de venta del exportador. Este documento, la factura pro forma, es aquel documento que nace, si quieren llamarlo, con una cotización previa a la transacción. No, este documento va a dar origen a una transacción comercial. La factura comercial, ¿no? Este documento es un documento que contiene toda la información sobre la venta internacional, desde el concepto,